Hola, muy buenas. ¿Se me escucha, verdad? Sí, Muy bien. Estamos aquí para presentar el webinar de José Alberto, en este caso, que tratará sobre el volumen y profundidad del mercado de en trading, ¿vale? Entonces, en primer lugar, quería agradecer la presencia de todos los asistentes. Entendemos que este webinario, mentoría o como lo queramos llamar, es muy interesante y bueno, esperamos que la gente que se una al mismo pues disfrute el mismo, que se encuentre confortable y si hay alguna pregunta pues se puede hacer al final del webinar mentoría sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Bueno, vamos Alberto, te dejo para que empieces a explicar esto. muy bien, David, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos igualmente. Agradeceros a todos los asistentes, a los que, bueno, ya sois reincidentes y a los nuevos, los que se incorporan al recorrido de los webinars. Hoy vamos a hablar del, como ha dicho David, del volumen y la profundidad del mercado en trading. Aunque podríamos hacer varios webinars, bueno, pues voy a encajar en uno solo conceptos e información importante y relevante de ambos aspectos, que son muy importantes para bueno, pues, todo trader que se precie y bueno, ahí habrá algunos que la profundidad del mercado no la trabajen, pero bueno, siempre es bueno conocerlo y al final si se conoce en profundidad, nunca mejor dicho, os podría ayudar. Empecemos entonces, ¿vale? En lo que es la diapositiva os va a facilitar un poco pues que os quedéis con los conceptos y luego, bueno, pues ya lo tenéis también por si en algún momento dado lo queréis revisar, ¿vale? Luego os hablaremos de qué es el volumen, un poco el índice de lo que vamos a hablar, la importancia que tiene, cómo interpretarlo, cómo usarlo correctamente, la profundidad del mercado, cómo vemos la profundidad del mercado y, bueno, qué es importante en la profundidad del mercado. El volumen, bueno, como la gran mayoría conoceréis, o eso espero, y si no, bueno, pues siempre viene bien recordarlo, bueno, son las cantidades de acciones o contratos, lo que viene siendo la compra y venta que hay, o la intermediación entre los dos intervinientes, el que compra y el que vende, en un periodo de tiempo lo que se negocia, ¿vale? Lo que tenéis que tener en cuenta en este sentido, bueno, por cada compra siempre va a haber una venta y viceversa, ¿vale? Entonces, al final lo que hace el volumen es gestionar y presentar mediante un indicador, ¿vale? En la gráfica, pues el volumen de interacciones que hay, ¿vale? Bueno, lo que hace también es medir el nivel de actividad que hay en el mercado, da igual qué mercado sea, ¿vale? Al final es una herramienta más, pero bueno, sobre todo lo que nos va a ayudar es a ver el impacto que tiene en cada momento la compra y la venta de activos, en concreto del que sea, insisto, da igual que sea Forex, commodities, hablemos de índices o acciones, ¿vale? Bueno, pues para que os tengáis también en cuenta un poco de lo que estamos hablando, el volumen en sí representa, bueno, pues cuando hay un volumen alto, para que os hagáis una idea y no lo conozcáis, pues representa que haya mucha actividad, mucha negociación de compra y venta. Y a la inversa, pues también, ¿vale? Eh, podemos emplear el volumen siempre para medir acciones, como he dicho antes, futuros bonos, materias primas, forex, bueno, materias primas, commodity o el mercado de la divisa. Aunque al final no todos, en función del subyacente, no todos lo usan, ¿vale? Pero sí es verdad que los inversores o los traders que actúan más con acciones son los que más usan o más frecuentemente usan el volumen como herramienta, ¿vale? Entonces, bueno, al final lo que hay que tener en cuenta es el histórico del volumen, para conocer también el precio del activo que ha tenido, cómo lo ha tenido y la trayectoria que ha tenido a lo largo del time frame en el que trabajéis, ¿vale? Y eso nos ayudará a determinar, bueno, pues la fuerza del movimiento que hay del precio, ¿vale? Por eso siempre es bueno, cuando miramos una gráfica, no solamente ver, bueno, en el caso de que utilicéis velas japonesas, pues igual
con el volumen. No nos podemos fijar en el momento concreto, sino ver un poco el histórico que tiene, lo que nos ha ido viendo tiempo atrás, da igual que sea un día, 15 minutos, una semana. Entonces siempre es bueno tener en cuenta que el volumen que nos indica ahora es necesario conocer cómo ha ido tiempo atrás, ¿vale? Esto es súper importante en el sentido de saber interpretar la información que nos transmite el volumen como cualquier otra herramienta o cualquier indicador, ¿vale? Solo no nos vale de nada, ¿vale? Lo que tenéis que tener en cuenta en este caso es cuando vayas a invertir en otros valores como las materias primas o las acciones que también nos puede funcionar. Entonces, principalmente lo que tenéis que tener en cuenta es que el volumen no es un indicador, como he dicho antes, es una herramienta. No es un indicador como puede ser el RSI o bueno, las medias móviles. Es una herramienta más que nos ayuda o nos debería ayudar a interpretar con qué fuerza va el subyacente en este caso, da igual lo que sea, y sobre todo, pues, que sumándolo con el resto de herramientas que nos va a ayudar a analizar, pues como cualquier otro indicador, nos ayude a contrastar que esa información que estamos intentando interpretar realmente se va a dar, sea para cortar una tendencia o para lo contrario, ¿vale? Entonces, bueno, al final, con esta información lo que tenemos que tener en cuenta es que son complementarios en cuanto a mínimo, máximo, apertura y cierre, que es la información que veréis en una vela que la dimos en los webinars anteriores, ¿vale? Por eso lo dejo aquí bien claro. Las 4 pautas, en cuanto a mínimo, máximo, apertura y cierre, es lo que nos indica una vela japonesa, ¿ves? Aquí igual. Si os fijáis, bueno, pues el máximo, el mínimo, en la apertura y el cierre. Y igual, ¿vale? Y el volumen justo abajo. Si os fijáis, obviamente tiene un cierto parecido, pero no tiene absolutamente nada que ver la figura de una vela con la de un volumen. Al final, sí es verdad que nos indica la fuerza con la que trabaja, en este caso, el valor, ¿vale? Pero no es indicativo uno del otro. Es decir, tiene que ir de la mano, pero al final hay que interpretarlo. Pues cuando apertura, cuando cierra, cuando apertura y cuando cierra, ¿vale? Pero bueno, para que os hagáis una idea de cómo va. Y en definitiva, bueno, pues eso, el volumen como concepto, bueno, pues se tiene que ver mucho con la cantidad de compras y de ventas, es decir, de compradores y de vendedores. Vendedores que están ofreciendo a un precio y compradores que estén dispuestos a comprar al precio que el vendedor no los ofrece, ¿vale? Pues el número de contratos que haya realizado en ese periodo de tiempo. Por eso digo, el volumen va en función del time frame que elijamos. Es decir, no es lo mismo el volumen de un time frame de un minuto que el de una hora, que el de un día o el de una semana, ¿vale? Entonces, no caigamos en ese error, ¿vale? Porque aunque puede ser que coincidan en muchos casos, pero no tiene por qué ser así, ¿vale? Y bueno, como bien digo aquí, no tenéis que fijaros en el volumen en términos absolutos, porque el volumen en sí, es decir, por sí solo, no nos va a decir nada. Es decir, nos tenemos que apoyar de el precio y de, en todo caso, si usamos indicadores, pues también de los indicadores, ¿vale? Entonces, bueno, pues al final eso, la cantidad de los contratos formalizados en principio no te van a decir, no nos va a decir gran cosa, pero lo que sí es importante mucho más es que sepamos compararla, como he dicho antes, con lo que ha pasado antes para interpretar lo que pueda pasar después, ¿vale? Entonces, importante insistir, al igual que nos fijamos en la gráfica qué ha sucedido anteriormente, pues en el volumen también nos tenemos que fijar si se repiten una y otra vez pues, ciertos patrones dentro del recorrido del volumen, ¿vale? En cuanto a los contratos, pues, equivalen a compras, siempre. Es decir, cuando se adquiere una acción, un bono, en fin, o una participación, es porque alguien te lo ha vendido, te lo ha ofrecido a un precio concreto, ¿vale? Como al final se nos olvida que en este caso, por eso digo, lo recuerdo, que donde hay una compra siempre hay una venta. Es decir, no vale pensar que el precio va a llegar a un límite concreto o viceversa si no hay alguien que lo adquiera.
Es decir, por mucho que el que quiera vender lo ofrezca a un precio, pues si no hay que esté dispuesto a comprarlo, no va a servir de nada. Por lo tanto, es indispensable, es necesario en la línea de recorrido de análisis técnico, que sí es verdad que los traders que trabajamos desde hace tiempo, o la gran mayoría, pues bueno, a medio y largo plazo, sobre todo en el swing trading, usamos el análisis técnico. Con base en los gráficos, debemos saber reconocer los movimientos que se prevén en función de lo que vemos, tanto en las velas, como he dicho antes, que se forman en el histograma, el recorrido del indicador técnico que tengamos y, por supuesto, de lo que estamos hablando del volumen, en este caso. Y sobre todo para eso, para manejarlo, saberlo manejar bien, interpretarlo, porque no todo el mundo sabe interpretarlo de manera correcta y usarlo de manera paralela pues al precio y a los indicadores que usemos. ¿Vale? El volumen entraña la relación entre la oferta y la demanda, porque al final lo que nos va a indicar la herramienta del volumen es bueno, pues la interacción que hay en el mercado, entre la gente que está dispuesta a comprar a un valor que el vendedor ofrece, ¿vale? Y al final nosotros como traders pues somos una migaja y no influimos prácticamente en nada. Sin embargo, pues, como bien pongo aquí, al final el mercado está en cierto modo manipulado, entre comillas, ¿vale? Pues por las grandes instituciones, los fondos de inversión grandes, los países, en fin, al final nosotros, bueno, pues incidimos muy poquito en el recorrido del mercado, pero bueno, debemos estar ahí para que en el momento en el que podamos interpretarlo y llevarnos, pues, bueno, una pequeña tajada de ese recorrido del precio. En ocasiones, ¿vale? Cuando distingamos en este caso los grandes volúmenes, es decir, cuando veamos un volumen que en la gráfica vemos un volumen potente visualmente hablando, ahí lo que debemos reconocer o tendríamos que reconocer es que detrás de eso no estamos los traders minoristas, por llamarlo así, sino las grandes empresas, los fondos de inversión, las ICAPs, los países, en fin, al final nosotros somos, como he dicho antes, insisto en que somos muy pequeños. ¿Por qué cuento esto? Porque al final cuando estamos empezando sobre todo a invertir nuestro dinero y a hacer trading, nos podemos frustrar y pensamos que el mercado va en nuestra contra y bueno, pues para que hagáis un poco un ejercicio mental o psicológico y así atajar estas situaciones bueno, pues de que no sabemos si avanzar o no, porque siempre que entro pierdo una posición. Entonces, al final, tener en cuenta esto muy claro, que primero están ellos y luego nosotros. Entonces, al final, saber bien interpretar cada herramienta, cada indicador y sobre todo el precio nos ayudará a minimizar pues, las posibles salidas de mercado y por consiguiente las pérdidas. ¿Vale? Bueno, esta parte va un poco pues en colación de lo que he hablado de las grandes empresas, lo que nos soportan, es decir, lo que soportan ellos y lo que nosotros soportamos en función de la capacidad. Entonces, bueno, por nuestra parte lo que tenemos que tener en cuenta y estar muy atentos a la secuela del volumen en función de cada operador, pero tener en cuenta el precio del soporte al final. Por lo demás, bueno, pues va muy a colación de lo anterior. ¿Cómo interpretarlo? Bueno, pues hay que tener en cuenta, interpretarlo me refiero de la manera más básica, ¿vale? De sentarnos delante de una gráfica y decir, vale, ¿cómo interpreto el volumen, la herramienta del volumen? Pues, tener en cuenta los colores, porque al final es visual, ¿vale? Tener muy claras las ideas básicas del concepto del volumen, de cómo funciona, de cómo interactúa y sobre todo cómo interpretarlo. Conocer bien los agentes del mercado, es decir, los grandes y pequeños, como he dicho antes, pues las grandes empresas, los fondos de inversión y los grandes brokers, por llamarlo así, ¿vale? Y luego nosotros, los traders minoristas, bueno, los que nos dedicamos a gestionar nuestro capital
nuestro dinero y ya está, no hay más. Aquí no hay medias tintas. Es decir, o está el grande y luego nosotros, ¿vale? Y luego, por supuesto, los soportes y resistencia. Los soportes y resistencia siempre van a ir implícito en cualquier análisis técnico, en cualquier time frame, en cualquier operativa que tengamos. Nunca debemos de dejar fuera de la ecuación los soportes y resistencia, al igual, por supuesto, que los stop loss, ¿vale? Y el precio, que son los tres pilares. Cuando decía que cómo interpretar, bueno, el tema de cómo interpretarlo, cómo conocerlo, pues el tema de la visualización, pues bueno, todo el mundo estará segurísimo y el que no, pues bueno, pues ya lo irá viendo. Al final se configura la plataforma del broker con el que trabajemos y se suele, aunque podemos dejarlo de una manera o de otra, al final, por regla general, se suele poner rojo y verde. Rojo para el valor de caída y verde para el valor de subida, ¿vale? Es decir, que cuando hay muchísima compra, pues lo que es la barra se pone verde y viceversa. Pero bueno, esto sí es verdad que al final cada persona pues lo pone a su gusto, siempre y cuando el broker con su plataforma MT4, MT5 o cualquier otra que use nos permita configurarlo, ¿vale? Pero este es el que más se suele usar, porque tengáis algo visual. ¿Qué es lo que le suele suceder a la gente? No mucha, pero sí es verdad que erróneamente le suele pasar, que es que, bueno, pues que lo que piensa en este caso es que el volumen va, si es verde es comprador y el rojo es vendedor, perdón. Pues como comentaba antes, no tiene absolutamente nada que ver, ya que el volumen en sí es compra-vendedor. Es decir, está el que vende, el que compra, al final el volumen, por eso puede haber un momento dado, en un momento dado del time frame, que haya más interacción de venta que de compra, y sin embargo en la gráfica veamos lo que es el volumen en color verde y viceversa. Entonces al final va a ir en función de la potencia que se tenga en ese momento, es decir, el volumen de interacción que haya de compradores y vendedores. Vale, por eso pongo aquí que la justificación de la dualidad de los colores suele ser alguna de estas dos, pero vamos, para no caer más a la confusión, ¿vale? Y por eso ahí al final se tiene en cuenta que al final se pone verde o rojo. Lo básico del volumen, pues eso, nos mide la actividad de un mercado, da igual el que sea, ¿vale? Entiendo mercado como la participación sobre el activo del que vayamos a invertir. Forex o divisas, criptomonedas, índices, acciones principalmente, porque se suele usar mucho con acciones, porque es más visible o más susceptible de interpretación a la hora de medirlo, ¿vale? Entonces, bueno, pero en el Forex va y funciona muy, muy, muy bien como herramienta. Por eso, obviamente, el volumen alto representa mucha actividad, como he dicho antes, ¿vale? Y se asocia mucho por el valor en cuestión. Bueno, volumen alto, mucho interés. Volumen bajo, poco interés. Es un ejemplo como sota, caballo y rey, ¿vale? El volumen absoluto en número normalmente es un dato irrelevante, porque al final, ¿esto qué quiere decir? Que como tenemos que competir con inversores institucionales, ¿vale? Por un inciso, cuando vemos estos webinars van dirigidos única y exclusivamente a traders que no tienen capacidad millonaria para formar un fondo, etcétera, etcétera. Entonces, estos son para los que realmente tenemos una capacidad razonable, poca, mucha o la que sea, ¿vale? Pero que no tengamos que muy bien claro que el webinar no va dirigido para este tipo de inversores. Entonces, por eso es muy claro es muy razonable tener en cuenta eso, que volumen alto, mucho interés, volumen bajo, poco interés. Y el absoluto es para abarcar interacciones más globales. Por eso al final a nosotros no nos afecta como trader minoritario, ¿vale? Ventajas y desventajas. Bueno, yo he querido hablar de unas pocas porque al final para el que le sale mal tendrá más desventaja y el que le sale bien pues dirá que todo es maravilloso, ¿vale? Principalmente, bueno, pues el volumen
lo podemos emplear para medir acciones, bonos, futuros, commodities, divisas, ¿vale? Sin embargo, el volumen se usa con mayor frecuencia, como he dicho antes, para el trading, para operar con acciones, ¿vale? Por eso al final aquí, como en función del broker con el que operéis, os ofrecerá un abanico portfolio de posibilidades, bueno, pues para que tengáis en cuenta que no solamente con Forex, ni commodities, ni criptomonedas, sino que también con acciones, el que se quiera medir con este mundo tan fantástico que es el del mercado de las acciones, pues va a usarlo muchísimo más, ¿vale? Porque en este caso lo que nos va a indicar es el número de acciones que se venden y que se están interviniendo en ese momento. Es más, lo que es el análisis es decir, tiene un mayor detalle, por llamarlo así. Ofrece una mayor dimensión adicional, por eso digo que no es un indicador al uso como bueno, puede ser una media móvil, sino que es una herramienta de información adicional, como pueden ser pues, los informes financieros que nos dicen en prensa, ¿vale? Y va muy de la mano del análisis técnico. Nos va a ayudar a determinar pues, la fuerza del movimiento que haya de los precios, ¿vale? Por eso se va a ver un volumen cortito cuando hay poca interacción y muy amplio porque hay mucha interacción. Da igual si es interacción de venta o interacción de compra, ¿vale? ¿Desventajas del volumen? Bueno, pues va muy de la mano de la ventaja al final, porque esa es la contraprestación. Cada mercado o cada valor, pues bueno, monitorizará su propio volumen. Insisto, cada broker también, en función de cómo sea el broker, si un market maker, en fin, pues nos ayudará a interpretar de manera distinta cada subyacente, cada valor, porque al final no todos trabajan de la misma manera. Esto puede crear confusiones, por eso yo aconsejo que si trabajáis con un broker, que sigáis así y sobre todo que no variéis mucho. Si os sentís cómodos con un market maker, pues hacerlo así con él y no variéis. Y si no, pues con el que sea. Pero intentar trabajar siempre en una misma línea, con independencia de que hagáis trading con acciones, con Forex, etcétera, etcétera, ¿vale? Existen otros modos con los que los inversores pueden determinar el volumen de mercado, como el volumen TIC o la cantidad de cambios de precio. Esto solamente lo comento pues porque os lo podéis encontrar como información, pero no lo vais a usar, sobre todo al principio, los que estéis empezando, ¿vale? Entonces, bueno, si tenéis luego dudas sobre ello, por no demorarme mucho, al final lo puedo comentar. Si el precio del mercado cambia rápidamente, bueno, pues como cualquier otra herramienta puede ser un indicador de un volumen de operativa elevado. Es decir, que si al final el precio del mercado está al alza, pero automáticamente cambia, eso nos puede indicar, no siempre, pero por regla general, nos puede indicar que hay un giro por el volumen de venta que puede haber entre esta tendencia alcista y de buena primeras, en un momento dado, en un time frame concreto, da igual si es por algún acontecimiento concreto o porque el mercado lo ha querido así, se da un giro drástico y empieza a caer, o a la inversa. Pues eso, en ese mismo momento, en ese frame, la vela, perdón, tanto la vela como el indicador del volumen tendrán un recorrido mucho más fuerte, sea en rojo o en verde, es decir, sea en ascenso o en descenso. ¿Cómo usarlo correctamente? Bueno, principalmente hay que conocer cómo funciona, las nociones principales y si realmente merece la pena tenerlo, usarlo como herramienta en función del mercado que vayáis a operar, ¿vale? Como bien dicho, en las acciones pues va fantásticamente bien, en el Forex también, y bueno, pues en criptomonedas se suele usar o algunos y otros, bueno, pero que obviamente en todas las posibles opciones que tengamos no vale lo mismo. Y no refleja realmente qué está haciendo el mercado. Entonces, hay que saber en qué subyacente utilizarlo, ¿vale? Entonces, por eso, nos permite saber si están comprando o vendiendo, tener claro qué hacen los traders que mueven el mercado, bueno, pues nos permite operar de su mano, por decirlo así, y en su propia dirección.
¿vale? Entonces, eso es una manera, entre comillas, correcta de interpretar y de usar el volumen a nuestro favor, ¿vale? Nos da información de lo que está sucediendo, porque al final cada indicador, como el del precio, como el de la tendencia, si es alcista o no, pues igual la del volumen, lo que nos va a ofrecer es información de lo que está sucediendo en el mercado. Entonces, si pasa algo raro o fuera de lo normal, está sucediendo algo. El que lo interpretemos bien, pues nos va a permitir pues, ir a favor del recorrido y, por supuesto, de ganar operaciones. ¿Vale? ¿Están entrando en largos profesionales? Pues bueno, en este caso lo que hacemos es interpretar si el mercado que está generando, o si el recorrido que está generando en este caso los profesionales va de la mano con mi recorrido, al alza o no, pero interpretarlo es fundamental. Pero al final, el que tengáis en cuenta muchísimo, bueno, varios de los pilares dentro del uso correcto del volumen, es el tener en cuenta esto, lo que nos ayuda es a evitar que los 4 o 5 factores que nos va a ayudar a interpretar bien el recorrido que vayan de la mano, como puede ser los índices que tengamos, los índices que tengamos usando, el precio, las velas japonesas, el time frame correctamente, en fin, al final esto lo que nos ayuda es a informarnos de manera fehaciente y que el recorrido que nos indica sea el que nosotros en este caso, tú, yo o cualquiera que haga trading, que lo hagamos de manera correcta y vayamos de la mano. La profundidad del mercado de inversión, bueno, en este caso no quería añadirlo al webinar, pero sí, yo por ejemplo sí lo uso, pero no todo el mundo lo usa, ¿vale? No se sabe por qué, pues bueno, muchos traders no le ven buen uso a lo que es la herramienta de la profundidad, pero bueno, yo lo voy a explicar y si más adelante alguien está interesado en preguntar, pues yo lo comento o lo aclaro sin problema, ¿vale? La profundidad en este caso es una herramienta que está dentro también de la plataforma del broker, ¿vale? Y al final lo que nos va a permitir es, pues, tener más información. Además, la del volumen, porque va también muy de la mano del volumen, la profundidad del mercado, en este caso, pues lo que va a coger es añadir más información, sea la que fuere, ¿vale? A la que nos da el volumen, la que nos da el recorrido del precio, las posibles tendencias y, por supuesto, los indicadores, junto con la información que recogemos, la información del calendario económico y financiero, ¿vale? Realmente no es nada misterioso. Al final es un concepto bastante cotidiano. Si lo empezáis a trabajar, llegaréis a ver que no es nada complicado en cuanto a interpretar, pero no todo el mundo lo sabe usar. De hecho, incluso se puede, con esa herramienta que te aporta, que ahora lo veremos en una de las gráficas, en una de las diapositivas, se puede incluso llegar, en lugar de usar la vía de compra y venta, es decir, de introducir posiciones, se puede hacer también a través de la herramienta de la profundidad del mercado. ¿Vale? Se dice que la profundidad del mercado en este caso, bueno, pues es la hija del BTS y el AS. Ahora lo veréis en la gráfica, ¿vale? Para que los que no lo conocéis sepáis un poco más de qué se trata. Al final, bueno, pues por no entrar mucho en definir qué es la profundidad del mercado sin referirnos antes a lo que podríamos denominar como progenitor, en este caso, por eso digo la hija del bit, así es como se le denomina, metafóricamente. El bid o el precio de compra y el as el precio de venta. Ahora lo veremos en la gráfica, en la diapositiva, ¿vale? Para que lo tengáis un poquito más claro. En cuanto al bid, pues, el precio máximo al que los inversores están dispuestos a comprar. Y el as, en cambio, en este caso es el mínimo precio al que los inversores están dispuestos a vender. Estos conceptos pueden llegar a confundir, ¿vale? Por ejemplo, en el tema del bid, el máximo precio al que el inversor, es decir, el valor máximo en el que yo, si soy comprador, estoy dispuesto a pagar. Es decir, tú me puedes ofrecer a 10, pero yo estoy dispuesto a pagarte a ti por eso que me ofreces 9. Entonces, hasta que no lleguemos a un acuerdo, no hay una interacción, no hay una ejecución de la posición. Y el as igual, es decir, el vendedor como inversor
está ofreciendo a un precio concreto y dice, sobre esto ya no salgo, ¿vale? Aquí en esta parte, claro, al final, la cantidad de vendedores y compradores, oferta y demanda que se encuentran en un determinado activo, ¿vale? Aquí parece muy frío, ahora lo veréis en la diapositiva, porque al final lo que nos va a decir la profundidad de mercado es el continuo contacto que hay, la interacción entre comprador y vendedor. Es decir, la cantidad de los que están vendiendo, la cantidad de los que están comprando, la oferta y la demanda. De ahí lo del bid y el ask. Es decir, a cuánto está la oferta, a cuánto está la demanda, cuánto estoy dispuesto a comprar y cuánto a cuánto estoy dispuesto a vender. Por eso es información que, si se sabe usar bien, junto con la del volumen, pues va muy de la mano. En plan, oye, pues cuántos compradores y vendedores hay en este momento en el mercado, intentando vender, intentando comprar, y en función de eso, pues el volumen irá de la mano ahí. Entonces, creo que es una herramienta que, si se sabe, insisto, de verdad que está infravalorada para muchos traders, pero porque no se indaga mucho. Pero es una herramienta muy, 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 muy buena si se sabe utilizar bien y sobre todo si se sabe llevar de manera paralela al volumen o con el volumen, perdón. ¿Vale? En cualquier precio del activo, en el que no sé, da igual el que sea. Que te imagines, para que pueda existir una cotización, basta con que te encuentres un vendedor. Es decir, que yo, como vendedor, expongo lo que quiero vender. Estoy poniendo un símil bastante sencillo para que lo entendáis. Es decir, yo como vendedor ofrezco, vuelco, publico a cuánto estoy dispuesto a vender y, bueno, pues ahí están merodeando los compradores esperando a ver en qué momento sale el precio en el que ellos están dispuestos a comprar, ¿vale? Así es como un poco funciona lo que es la profundidad del mercado. Es un poco como si fuese una burbuja de vendedores y compradores que están ofreciendo, yo compro. De hecho, el mejor símil es como se ve la imagen que todo el mundo podría ver en televisión de la bolsa americana, de cuando se veía antiguamente de te compra tanto, te compra vendo. Pues esa es la profundidad del mercado y así es como se interpreta un poco lo que es la herramienta, básicamente. ¿Vale? Como decía antes, entre el bid y hay una diferencia o diferencial de precio, que es lo que llamamos spread. Así que un inversor entrará en una acción a mercado o a Forex o a commodities y demás, por el motivo que sea, y quisiera salir, no vendería al mismo precio. Es decir, yo ofrezco vender a un precio, pero si no hay nadie que lo compre a ese precio, estará ahí flotando hasta que alguien lo adquiera. ¿Vale? Y si eso no pasa, pues lo que estás ofreciendo a un precio irá reduciéndose hasta que llegue alguien que al precio que tú vas bajando lo compre. ¿Vale? Entonces, no quiere decir que yo como vendedor que esté intentando vender algo que lo venda a 10, por decirlo así, no hay nadie que me lo compre a 10, ni a 9,8, ni a 9,7, ni a 9,6, ni a 9,5, hasta que llegue un momento en el que salte el comprador que puse en su momento que yo compraré cuando un valor esté a 9,4. Entonces, a lo mejor, como no ha habido nadie que esté intentando comprar lo que tú vendías a ese precio, al final ahí está la diferencia en cuanto a las pérdidas. ¿Vale? Es importante tener en cuenta este diferencial porque al final está bastante extendido el que la gente se crea que se puede realizar un movimiento de compra-venta instantánea sin pérdida. Y no. No es yo compro y vendo en el momento, no es cambiar cromos. Por lo tanto, es fundamental tener eso, eso en cuenta porque a veces cuando se utiliza esta herramienta la gente se equivoca. Aquí es donde yo quería llegar en cuanto a la diapositiva. ¿Vale? Esto es lo que más o menos veríais si tuvieseis la plataforma abierta del MT4 o MT5, por ejemplo. Dentro de las herramientas tienen la opción de profundidad de mercado. Se abriría pues algo así, como lo que estamos viendo, ¿vale? Títulos de compra, títulos de venta, y aquí es como decía. A un lado, las interacciones, las ejecuciones de venta que se están intentando dar, y a la izquierda igual, las compras. Como se ve en rojo aquí, mejor precio de venta y mejor precio de compra. ¿Esto qué quiere decir? Porque al final tú has intentado vender a un precio, pero como no has conseguido venderlo a un precio concreto, pues al final ha llegado alguien que ha dicho, vale, pues cuando te llegue a 95 te lo compro.
pues ahí. La profundidad del mercado es eso, la interacción que hay entre movimientos de venta y de compra, lo que la gente está dispuesta a vender y la gente, los inversores, los traders y lo que estén intentando, lo que estén dispuestos a pagar por lo que tú vendes, ¿vale? Por eso esta parte de aquí, esta columna del centro donde pone el precio, está en continuo movimiento. ¿Por qué? Porque los vendedores lo ofrecen a 10, fíjate aquí, nadie está dispuesto a pujar en esa franja hasta que llegue pues a 996, 995 y ahí es cuando empiezan a salir las ejecuciones de compra, ¿vale? Y así, pues, consecutivamente hacia abajo. Y, sin embargo, en la otra contrapartida no hay vendedores que estén dispuestos a ofrecer pues ese precio. Pero bueno, para que os hagáis una idea un poco cómo se vería lo que es la herramienta de la profundidad de mercado. Insisto, si tenéis un poco de tiempo, indagar un poco más en cómo funciona, cómo se configura dentro de la plataforma, porque algunas plataformas dan error, ¿vale? Y es fundamental que si usamos la herramienta de profundidad de mercado, que la conozcamos bien y si tenemos dudas, preguntemos si, incluso en foros, si hay alguien que lo utiliza, saber un poco el feedback que puede tener con respecto a si da errores o no, porque, insisto, para mí es una herramienta muy, muy, muy buena si se conoce bien y se sabe utilizar con el volumen, ¿vale? Pero si nos va a dar problemas a la hora de configurarlo y de trabajar con ello en alguna plataforma en particular, ¿vale? Pues es mejor no usarlo. Y también obviamente dependerá de la conexión a internet que tengamos por la fineza o finura que tenga la conexión, porque al final esto va con milisegundos y cuanto menos problemas tengáis con la conexión, más rápido irá y menos problemas os dará. ¿Cómo vemos la profundidad del mercado? Al final, el impacto que puede tener la profundidad del mercado en los precios, pues bueno, pues son momentos puntuales, como antes decía, por lo que no es algo que tengamos integrado y por eso la gente no usa esta herramienta dentro de la metodología de inversión a medio y largo plazo, ¿vale? También hay que tener en cuenta la selección de valores que hagamos previamente, que nos fijemos en el volumen del último trimestre y que aún así optemos por acciones con buen volumen. Si trabajamos acciones, ¿vale? Si trabajamos otro valor, pues oye, es cuestión de saberlo gestionar bien y si no nos sentimos cómodos con esta herramienta, pues no la usemos, pero insisto, por probar, los que no lo conozcáis, lo que nos conozcáis tampoco estéis de acuerdo, oye, pues al final esto es, al final lo que tenéis que hacer o lo que debemos hacer cada uno es trabajar con las herramientas y los conocimientos que nos hagan sentir más cómodos, ¿vale? Dentro de nuestro trabajo diario, de nuestro análisis técnico previo, de nuestro diario de trading, en fin, todo suma, ¿vale? Pero el que no se sienta cómodo con esta herramienta, pues que no, ni siquiera se moleste. Pero vamos, por lo menos por conocerlo, yo creo que os llevaréis una grata sorpresa, ¿vale? El término conocido de profundidad del mercado, bueno, al final esto es un dato más para que lo tengáis en cuenta, donde se muestra la información sobre las órdenes, tanto de compra como de venta, de uno u otro instrumento financiero, donde nos va a informar de los mejores precios que hay en ese momento, los precios más cercanos al precio de mercado, ¿vale? Por eso, en función de la herramienta que dispongamos y de cómo la configuremos, nos ayudará a evitar que tengamos problemas con ello, ¿vale? A la hora de interpretarlo, porque insisto, hay muchos brokers que si no se configura bien la plataforma no nos va a ayudar, entonces por lo tanto no es buena herramienta, ¿vale? Pues otro ejemplo, este es, quizás sea el que más, sobre todo para los que estéis empezando, pues podéis ver por la sencillez a la hora de verlo, ¿vale? Pues, bueno, pues el precio, el volumen y las operaciones. Aquí nos indica cuánta interacción, el volumen de interacciones que ha habido, pues sobre el precio, sobre este precio, ha ido cayendo, cuántos están dispuestos. Y por eso he dicho, si os fijáis abajo, te da la opción de introducir operaciones, ¿vale? Al igual que se puede hacer con la plataforma normal que todo el mundo conoce de trading, de
MT4, MT5 o las que utilicéis, ¿vale? Ahí podemos introducir nuestras posiciones. Si queremos, también lo podemos hacer aquí, ¿vale? Incluso meterlas con opciones de, bueno, pues voy a marcar un precio en el que yo estoy dispuesto a vender o un precio en el que estoy dispuesto a comprar. La introduzco, el volumen de pips que queramos introducir y el resto lo hace el mercado. Saltará nuestra operación en el momento en el que llegue, por ejemplo, para que hagáis una idea, bueno, pues nosotros vamos a estar dispuestos a entrar si el precio cae a 138,330. Cuando empieza aquí, no entramos, perdón. Aquí no entramos hasta que llegue, pues justo hasta el final, a esta parte, ¿vale? Por resumir, que ya estamos llegando al cierre del webinar. La profundidad del mercado y el volumen, si se saben usar bien y se conocen en profundidad, pues son fantásticas para hacer un buen trading, para sumarse como información, insisto, no son indicadores son herramientas que nos ayudan a conocer un poco más qué está pasando en el mercado, el volumen de fuerza que hay de interacción, es decir, de compradores y vendedores que en ese momento concreto están interviniendo, ¿vale? Cuánto están dispuestos a comprar, cuánto están dispuestos a vender, al precio en el que estén dispuestos y bueno, pues al final es una ayuda más dentro de todo lo que nos ofrece la plataforma, ¿vale? Como pueden ser los indicadores, la gráfica con velas japonesas y sobre todo el precio. Entonces, si estáis interesados, insisto, investigad, formaros, conocer un poco más la herramienta, testearlo en demo si queréis y veréis cómo al final os va a sorprender gratamente, incluso a los que, bueno, pues no seáis tan partidarios de, porque insisto, junto con el volumen, es una herramienta fantástica si le dais un poco de cuerda, ¿vale? En principio, creo que ya hemos terminado por esta parte, sí. No sé si tenéis algún tipo de duda al respecto o no. Si la tenéis, voy a conectar a ver si en el chat tenéis algún tipo de pregunta, ¿vale? Si no, siempre podéis preguntar a través del correo electrónico, ¿vale? Los siguientes webinars, en algunos casos, pues intentaré incidir un poco más, si la segunda parte o la tercera, del volumen, o haremos ejemplos más gráficos donde veáis un poco cómo funciona o cómo interpretarlo, ¿vale? Pues también, pero en principio, tenerlo muy en cuenta, que el volumen principalmente y luego lo que es la profundidad del mercado nos aporta información, pues, bueno, pues dentro de nuestro análisis técnico, más la información financiera que nos dé el calendario económico, más las herramientas, en este caso los indicadores técnicos que tengamos, sea uno o varios, ¿vale? Cada uno como se sienta cómodo, pero al final tenemos que sumar pues, todas las herramientas posibles que dispongamos y sobre todo información y conocimiento de la herramienta. Sin eso, pues no nos va a servir de nada. ¿Vale? Muchas gracias, José Alberto, por tu intervención, como siempre. Y bueno, veo que no hay preguntas. Como bien dijiste, siempre se pueden dirigir a nosotros para, en fin, consultarnos cualquier duda que tengan. Y bueno, no sé si quieres añadir algo más antes de dar por finalizado este webinar, mentoría. No, simplemente dar las gracias a los asistentes y bueno, espero que si tenéis dudas de verdad no las quedéis y las preguntéis y pueda aclararlos todas las dudas que tengáis, ¿vale? Y bueno, eso espero en los próximos webinars. Muchísimas gracias, José Alberto, como siempre. Y nada, nos vemos en el próximo, ¿vale? Venga, muchas gracias, David. Un abrazo para todos. Un abrazo, chao, chao.